Noticia para Colombia, presten atención todos los colombianos, porque resulta que para todos ustedes ha pasado desapercibido un video muy importante donde allí Juan Manuel Santos confiesa que él fue el que le buscó la impunidad a Álvaro Uribe Vélez en Estados Unidos. Dijo que la impunidad. ¿Por qué? Porque resulta que fue hasta donde Obama, porque era tan grave, los derechos humanos habían denunciado a Álvaro Uribe Vélez por todo lo que ha pasado del gobierno de él, los falsos positivos, la granja, el aro, Hidroituango y miles cosas más, y todo de llanto y dolor. Por eso colocaron a Juan Manuel Santos allí en la presidencia y toda Colombia se va a enterar, porque esto no se puede quedar callado. Así que denle mucho like, comparten y vuelvan viral este video. Esto no se puede callar. Lo que hizo Juan Manuel Santos, este señor que dice que premio Nobel de Paz, para mí no es. No, un premio Nobel de la Paz busca la justicia, no busca la impunidad. Busca que pague el que tenga que pagar y busca también resarcir a todas las víctimas y también a su pueblo, que se entere de lo que hizo este señor, pero no lo permitió, porque de una vez corrió y por eso se burlan todos ellos de los colombianos con sus medios de comunicación mintiéndole. Claro, por eso es que le miente, porque fueron hasta donde Obama para buscar la inmunidad diplomática, que es la misma impunidad. Por eso en Colombia tampoco sirve al parecer esta fiscalía, porque es de ellos. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué los derechos humanos o toda la Corte Penal Internacional no hace algo para que se sepa esta verdad? Pues lo iban a hacer, pero Juan Manuel Santos lo logró sacar impune. Dijo que no tenía que ir al banquillo de los acusados. El señor lo liberó de todo lo que iba a suceder, porque era grave en Estados Unidos. Lo iban a llamar al banquillo de los acusados y Juan Manuel Santos no lo permitió. Entonces, ¿qué harán en Argentina? Pues si eso lo hicieron en Estados Unidos, pues al parecer en Argentina, ¿qué no harán? Así que si muchas de las pobres víctimas me ven, pues al parecer, no sé, tienen que buscar en la justicia divina. No queda lo que pasó también allá en Medellín, en la Escumbrera, donde dicen que hay muchas personas. Este es el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero miren, aquí les traigo un video para que lo vuelvan viral, para que todos se enteren de lo que hizo Juan Manuel Santos, la impunidad de Álvaro Uribe Vélez en Estados Unidos. En esta conversación usted mencionó a la Corte Penal Internacional. Hay un cuento que se oye por ahí de que alguna vez usted intercedió ante la Corte para evitar una investigación al expresidente. ¡Qué tristeza! Uribe, Son amigos. Ha enconado en contra suya estos últimos años. Me lo saluda, por favor, me le da un respetuoso saludo al expresidente Uribe. Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Y le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces yo investigo, habló con los abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Y eso fue lo que hicimos, porque allá la inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue presidente, sino es caso por caso. Entonces fuimos a lo más alto, dijeron, sí, vamos a ayudar, y ayudaron. Y eso evitó, porque sí me parecía poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos. Pues yo creo que él está muy agradecido con usted por eso. Claro que sí, qué tristeza, le dan ganas a uno de llorar. Le da tristeza de lo que hizo este señor. No permitió que todos los colombianos resarcieran ese dolor que al parecer este señor en el gobierno él creó. Gravísimo. Y miren, les traigo el informe de todo lo que Estados Unidos tiene. Para que no se lo pierdan y lo escuchen, se los traje aquí para que se den cuenta quién es el innombrable. Por eso siempre va a tener en mis videos este muñequito muchas veces. Porque eso es él. Porque es un mentiroso. Porque engañó a su pueblo. Lo sigue engañando. Porque eso es lo que hace. Juan Manuel Santos también se protegió, porque caía Juan Manuel Santos también, lo mismo que caía Álvaro Uribe Vélez y caían muchísimos más. Los que lo han denunciado. ¿Le parece más indigno eso? Que ni siquiera el hecho de que presuntamente se hayan cometido vulneraciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Según él, eso es un Nobel de Paz, yo no creo. El Nobel de Paz que busca justicia, paz, que los que cometan presuntos delitos paguen la justicia y que paguen, sean condenados si es que lo cometieron. Eso busca un Nobel de Paz, no garantizarle la impunidad a una persona que iba a ser denunciada. ¿Cómo sería de grave la situación y que estaba inmiscuido la administración de Obama, que le tocó a Juan Manuel Santos gestionar con el más alto nivel desde la presidencia de la República la inmunidad o impunidad de Álvaro Uribe Vélez en ese momento? La vieron negra. Y además él no estaba buscando evitar que un expresidente esté en el banquillo de los acusados. Estaba buscando también su propia impunidad. Que no fuese llamado, porque si investigan a Uribe, ¿cuántos más van a caer en Colombia? Cae una cantidad de gente. Gente también aliada de Santos, o amigos de Santos, o cercanos. Eso caería muchísima gente. Eso fue lo que buscaron. Impunidad. A mí eso me parece delicado. Y esa visita de Santos diciendo todo esto es bastante, lamentable.
Y les cuento que siéntense orgullosos de este presidente, sí que tratan de guerrilleros más honorables que todos esos presidentes, porque él al menos no lo buscan en ninguna parte. Él pagó sus cosas en el país de él y por eso es mejor presidente que cualquiera de esos. Y me da tristeza de que hayan hecho esto, de que no permitieran que investigaran a Álvaro Uribe Vélez. Pero bueno, eso es lo que hay en Colombia. Internacional de Democracia Abierta, que tituló Los desvelos judiciales de Álvaro Uribe en Estados Unidos. Seguramente por muchos de estos temas es que Álvaro Uribe iba a ser denunciado Escuche, en Estados Unidos. Tomó cielo y tierra para salvarlo. Y además, pues, salvan. Entre ellos se ayudan. Entre ellos evitan que caigan en manos de la justicia a nivel internacional. ¿Qué estarán moviendo en Argentina? Imagínense. ¿Qué estarán moviendo para esto? Para lo de Álvaro Uribe. Decía Iván Cepeda, preocupado porque el proceso de investigación que se le sigue en Colombia por los delitos de soborno, testigo y fraude procesal destapa en Washington la caja de Pandora de su cercanía con los paras y los narcos. Álvaro Uribe ha usado sus alianzas con un sector de políticos republicanos para que busquen que las autoridades judiciales y migratorias estadounidenses emprendan acciones sobre base falsa para investigar a Iván Cepeda y acusarlo y supuestamente hacer toda una campaña de desprestigio en contra de él. Asustado, decía Cepeda. Estos temores no son infundados. Desde el 2002, además de los frecuentes cuestionamientos por las masivas vulneraciones de derechos humanos cometidas bajo su mando presidencial, periódicamente han aparecido en Estados Unidos documentos desclasificados de archivos de las agencias de inteligencia e instituciones gubernamentales en lo que se da cuenta del trato de Álvaro Uribe con capos del cartel de Medellín, paras y parapolíticos. 23 de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la Organización de Seguridad del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan en la década de los 90 a Álvaro Uribe Vélez, que estaba incluido en la lista oficial de los principales narcos y aliados dedicados a colaborar con el cartel de Medellín. ¿Se acuerdan de la lista donde aparecían en el 82? De ahí pues le decían a Uribe que el narco número 82 era lo que decían en redes. El documento afirmaba además que Uribe era amigo personal de Pablo Escobar. En cables provenientes de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá se relataban en detalle ese tipo de nexos también con los paras. Un extenso análisis y reportaje sobre esos documentos gubernamentales apareció en mayo del 2018 en el periódico New York Times. Los cables que recientemente se pusieron a disposición de New York Times describen reuniones de 92 al 95 entre funcionarios estadounidenses y Uribe cuando era un político prometedor, así como información recabada por funcionarios colombianos que lo conocían bien, los miembros del Partido Liberal, organización política en la que Uribe militó. Dicen que Uribe supuestamente tenía relaciones con carteles de sustancias ilícitas y con la banda de Pablo Escobar. Eso era lo que decían estos documentos desclasificados y todos estos informes que se empezaron a conocer también recientemente. En New York Times publicó esto en 2018 sobre esos cables diplomáticos de Estados Unidos donde sugerían que Álvaro Uribe tenía presuntas relaciones con todos esos capos. Ya vamos a eso. Con la llegada de los carteles estadounidenses, con la llegada a las cárceles estadounidenses de 14 jefes paras extraditados en mayo del 2008 en el gobierno de Uribe, tuvo que dar explicaciones el expresidente. Por ejemplo, en abril del 2009, ante un tribunal de New York, la abogada de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, leyó una declaración en nombre de su defendido en el que él reconocía haber apoyado la elección presidencial de Uribe con plata. Eso se decía ya. Existen otros dos episodios ligados a la extradición que han involucrado directamente a Uribe. El primero es el de Doris Cifuentes, compañera permanente del hermano de Álvaro Uribe, que se llama Jaime Alberto Uribe, y quien se declaró culpable en uno de los 5 cargos por narco que le hizo una corte federal del sur de Estados Unidos. Su extradición fue aprobada por la Corte Suprema en 2012. La señora Cifuentes fue señalada de ser socia directa de Joaquín El Chapo Guzmán. Por otra parte, o sea, la cuñada de Uribe, ¿no? Doris Cifuentes. Cuñada de Uribe. Se conoció la noticia de que un tribunal de Estados Unidos pedía la extradición del general Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, el jefe de seguridad de Uribe, allá en la casa de Nariño, bajo la acusación de aliarse con organizaciones narcos para entregarle información que lo protegían y apoyar la autodefensa en su momento. El entonces presidente de la República, en un acto de condecoración a Santoyo, catalogó a su jefe de seguridad como protector de todas las horas. En la misma línea de asuntos ligados a los paras, la opinión pública estadounidense conoció el proceso judicial contra la empresa Chiquita Brands, la cual había recibido en concesión una zona portuaria que sirvió para la importación ilegal de armas a favor de las Convivir, para darle a las Convivir, que Uribe, cuando era gobernador, legalizó esas Convivir que estaban recibiendo las armas de Chiquita Brands. Todo esto aparecía en Estados Unidos en esas épocas, en esos años. Con razón, el trabajo amplio y complicado que tuvo que hacer en las más altas esferas diplomáticas Juan Manuel Santos para garantizar la impunidad de Uribe y garantizársela él mismo y de todos los del círculo cercano a Uribe. Entonces, ¿qué se revelaba en 2018? El tema de los cables los documentos desclasificados, los cables diplomáticos con Uribe. Estos cables que reveló New York Times habla de reuniones del 92 al 95 entre Uribe y funcionarios. Los miembros del Partido Liberal al que Uribe perteneció dicen que Uribe tenía sus vínculos con Pablo Escobar. Un cable del 93 describe una reunión de la embajada de Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien entonces era senador del Partido Liberal. El político se quejó de que la familia Ochoa Vázquez, un importante clan colombiano vinculado al cartel de Medellín, había financiado la campaña política de Uribe. Alejandro González, otro senador del partido de Uribe, le dijo a los diplomáticos que Uribe temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus contactos del cartel de Medellín. Todo eso pues lo decían, pero pues no entregaron obviamente las pruebas que respaldaran esas acusaciones, por eso no se pudo avanzar mucho tampoco en el país. Pero las cosas en Estados Unidos para Uribe estaban complicadas y las investigaciones y estos cables diplomáticos y todo lo que tenía Estados Unidos en contra de Uribe era bastante complejo, por eso reitero el trabajo de Santos. Entonces Uribe en 2020 negó que Estados Unidos lo haya investigado y acusó a Iván Cepeda y a Gustavo Petro y a Piedad Córdoba y a toda esta gente de estarlo involucrando en cosas que no tienen nada que ver. Pues obviamente no lo investigaron, porque Santos le garantizó esa impunidad en Estados Unidos. Cuando vieron la cosa mal parada y que en diferentes cortes de Estados Unidos, muchas organizaciones de derechos humanos lo iban a empezar a denunciar por presunta vulneración de derechos humanos. Y le garantizaron eso, pues obviamente no lo investigaron. Lograron esa inmunidad, como lo dijo Santos. Así están las cosas con estos personajes, cómo entre ellos se salvan, cómo se garantizan ellos el poder para garantizarse la impunidad. Porque es que esta gente no llega al poder por plata. Eso lo hace cualquier politiquero de quinta de un pueblo. Esta gente llega al poder y se garantiza el poder y se reparten el poder para su impunidad. Es lo único que les interesa. Lastimosamente esto lo hizo Juan Manuel Santos. Por eso muchos colombianos dicen, pero ¿cómo si nunca ha ido a una cárcel? ¿Cómo si nunca lo han llamado a un estrado? Pues miren el porqué.
gravísimo, porque no permitieron que este señor lo llamara Estados Unidos. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Comparte este video, por favor, por todos lados. Denle mucho like también. Síganos y compártanos. Es gravísimo esto que se entera el país. Lo tenían callado, pero aquí, para que se encuentre que les traemos las noticias, para que todos se enteren de la verdad. Qué triste y lamentable esta ultraderecha, esta oposición que ha mandado siempre en Colombia. Bueno, el presidente Gustavo Petro siempre tuvo la razón. Siéntanse orgullosos de un hombre que no tiene un prontuario, que no es así, que pagó por sus cosas y ya está actuando bien.